Y bueno, ya estamos después de esta rica musiquita, listos para platicar con nuestro invitado. Él es Arturo García y es el segundo oficial en la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Buenas noches. Arturo, buenas noches. Qué bueno que estás, que nos pudiste acompañar. Esperamos que no suene tu teléfono y arráncate porque ya se puso fea por este lado. Ojalá no, porque bueno, pues a nadie le gustaría que estuviera sucediendo algo en donde, pues, ya para que te llamen, pues es que ya está muy grave, ¿no? La cosa. Claro, esperemos. Los siniestros. Primero, ¿qué podemos entender como siniestros, Arturo? Ok, bueno, mira, es muy importante que podamos conocer, por ejemplo, los términos de desastres y los términos de fenómenos perturbadores. Ah, mira. Un fenómeno perturbador es, como podemos poner muchos ejemplos, lo que tú comentabas hace un momento, lluvias, sismos, incendios, cosas ordinarias hasta cierto punto que ocurren en una ciudad como esta, en un estado como el nuestro. Como la lluvia de hace 2 días, de la tarde, que nos agarró a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo está, pues no sé, algunos en las oficinas, en actividades, en cosas. Ahorita que los niños están de vacaciones, pues muchos andan con los familiares, ¿no? Entonces, esto es un percance, fenómeno perturbador. Un fenómeno perturbador, porque precisamente solo perturba la calma la normalidad de la vida. Así es, sí, lo entendemos como fenómeno perturbador a esas cosas que se pueden presentar y que si no tenemos el cuidado necesario y no tomamos medidas preventivas, puede llegar a convertirse en un desastre. Okay. Un desastre podríamos decir que es la consecuencia de la presencia de un fenómeno perturbador. Hay fenómenos que son naturales, hay fenómenos que son provocados por el hombre. Okay. Esos serían, en un momento dado, entendiéndolo así en palabras muy sencillas, como la causa de lo que pudiera ser un desastre. Okay. No todos los fenómenos son desastres. Como tú ahorita comentabas, si se presenta una lluvia, a pesar de que nos genera a lo mejor algunos incidentes, inundaciones en algunos puntos, encharcamientos, caída de árboles, no podríamos catalogarlo como un desastre, ¿no? Tendríamos que entender un desastre como algo de una magnitud más grande, cuando se interrumpe el funcionamiento ordinario de la sociedad, cuando tenemos pérdidas materiales, cuando tenemos sobre todo lamentablemente pérdida de vidas que se llegan a presentar en algunos casos. Entonces eso sí lo podríamos entender más como una situación de desastre. Entonces sí importante saber, por ejemplo, que nuestro estado tiene muchísimos fenómenos perturbadores. De la clasificación del Sistema Nacional, de los 6 grupos que clasifican, como por ejemplo son los astronómicos, los geológicos, hidrometeorológicos, que ahí entraría la cuestión de las lluvias, esos por hablar de algunos naturales, y químicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos, manejar cosas que son provocadas por el ser humano. Todos están presentes en nuestro estado. Todos se pueden llegar a presentar, claro, y se han presentado. Aquí la importancia es de que nosotros como sociedad en general pues estemos preparados precisamente para evitar que cuando se presente un fenómeno perturbador se nos vaya hasta el grado de desastre, que pues entendamos que la protección civil es algo que nos compete a todos, no solo a los que trabajamos en una institución que lleve ese nombre, ¿no? Sino que todos, desde el ama de casa, desde el niño, desde el padre de familia, tenemos muchas cosas que podemos hacer, muchas responsabilidades para evitar precisamente que los fenómenos perturbadores lleguen a convertirse en alguna situación de desastre. Wow, muy bien, no, pues qué padre como la forma en la que nos explicaste. Yo tengo una duda, el día de hoy, no sé, alrededor de la 1 de la tarde, 12, tembló. Hubo un temblor de 3.9 grados, una cosa así. Así es. Pero mi pregunta va por este lado. ¿Por qué de unos días, de unos años para acá, ni siquiera en tantos años, por qué de un tiempo para acá corto, se ha venido presentando una serie de temblores aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana? Ustedes que están, pues, más en eso, me imagino que hace 15, 20 años, yo no recuerdo que hubiera, pues, un temblor tan grande. O sea, sí, bueno, que fueran tan seguido y que lo sintiéramos, ¿no? Hubo gente, claro, que en el temblor de la Ciudad de México, que fue sí un desastre natural, sí fue sí ya un desastre, hubo gente que ni lo sintió aquí en Guadalajara, ¿no? Claro.
Dijo, wow. Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante la que nos haces, y yo creo que así como tú, mucha gente tal vez tenga esa inquietud, porque efectivamente últimamente se han percibido más sismos. Los fenómenos geológicos que ahí pertenecen, los sismos, o temblores o terremotos, es lo mismo. A veces tenemos la idea de que un terremoto es algo más grave, ¿no? Es lo mismo, un sismo, un temblor, un terremoto. Pertenecen al grupo de fenómenos geológicos. Los fenómenos geológicos es algo que está muy, muy presente en nuestro estado. A diferencia de lo que algunas personas pudieran creer, como tú lo comentas, de que, bueno, aquí no tiembla o no temblaba, y ahora se están presentando. Los fenómenos siempre han estado aquí con nosotros. Jalisco está frente a una zona de convergencia de placas, es decir, nuestro planeta tiene toda la corteza terrestre en grandes fragmentos, que son las famosas placas tectónicas o placas geológicas. En todo el mundo, donde estas placas se juntan, son las partes donde hay mayor incidencia de actividad sísmica o presencia de actividad volcánica en nuestro planeta. En el caso de Jalisco, precisamente, frente a las costas del Océano Pacífico, se termina una gran placa, que es la placa de Norteamérica, e inician y convergen algunas otras, como la placa de Cocos, la placa de la Ribera, y un poquito más atrás la placa del Pacífico. Entonces eso vuelve que hace que todos los estados que estamos frente al Océano Pacífico tengamos una incidencia importante en sismos, desde Jalisco hasta todos los que están hacia el sur de nuestro país. En el caso, en especial de Jalisco, esa es una de las principales causas de eventos geológicos. Pero, sin embargo, también tenemos algunas otras fallas, por llamarlo de una manera, de tipo local, como que nos generan algunos movimientos, como es el caso de Zapopan. Se generan algunas grietas, algunas fallas a nivel geológico, pero de una manera más específica, más local. Entonces, en esta zona de nuestro estado, sobre todo hacia lo que es la parte de Zapopan, se encuentran algunas fallas que nos han estado generando estos movimientos en las últimas semanas, que han sido más perceptibles, o en los últimos meses. No quiere decir que sea nuevo, esas fallas de alguna manera han estado presentes y hay antecedentes ya de años atrás. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más hacia lo que es la barranca, conocida como la barranca de Huentitán, pues también ahí tenemos algunos eventos de tipo geológico. Incluso hay antecedentes, por ejemplo, de 1932, si no mal recuerdo, pues sí, ya donde se generaron sismos importantes que afectaron Guadalajara. Claro, que en ese tiempo pues la ciudad debió haber sido muy pequeña y no hay a lo mejor demasiada información al respecto, pero sí proviniendo de los mismos puntos o de las zonas de ese apartado de la zona de la barranca, con sismos importantes también aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues es algo que ha estado ahí, y que finalmente pues entendamos que nuestro planeta es algo que tiene vida y que puede llegar a generar ciertos periodos donde hay movimientos, acomodos, reacomodos de esos bloques de tierra. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa para entrar ya, este primer bloque fue pues así como acomodar en contexto y para que Arturo se sienta libre y se sienta cómodo, que lo hace bastante bien. Yo creo que eres el que te mandan a las entrevistas, yo creo. No, lo que pasa es que nos dedicamos un poquito a la capacitación. Y entonces vamos ya a entrar al tema de qué hacer en la casa, en la oficina, pues no sé, en la calle, ¿no? Porque también te puede tocar uno de estos aguaceros y muchas veces dices, no, pues me meto a la tienda, a las tiendas de conveniencia, pero resulta que empieza a llover, se inunda, y luego ya entró al agua a la tienda de la conveniencia y ya no está conveniente el asunto. Ya no es muy conveniente, ¿verdad? Sí, entonces, claro. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque pues las tormentas todavía les queda un ratito. Ahí venimos, sí. No se vayan. Ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con Arturo García Tapia. ¿Tienes, por ejemplo, licenciado, título o cómo va? ¿Es licenciado? Sí, bueno, sí, yo tengo la licenciatura en psicología dentro de la institución, mi nombramiento es segundo oficial. Uh-huh. Pero sí, esa también es... Porque es dentro de la corporación se maneja más bien así, ¿verdad? De oficiales. Claro, general. sí, son los nombramientos, los diferentes niveles de personal que estamos ahí. Pero sí, es importante pues mencionar que es una institución donde existe una gran gama de profesionistas en diferentes áreas, preparación de diferentes áreas que nos permiten precisamente pues ser un equipo multidisciplinario. Sí, y sí que lo son, porque creo que de todas las corporaciones, pues
precisamente los bomberos son como los más, eso, ¿no? Tienen mucha gente de diferentes rubros, ¿no? Yo he conocido bomberos hasta contadores, entonces sí, así es. dices, órale, Claro. qué padre, cumplió su sueño. Aquel niño que quería ser bombero y que su Así familia es. diga, ¿cuál bombero? Contador. Y al final se salió con la suya. Claro, gana el espíritu de apoyar y de ayudar a la Eso, población, ¿no? así es. Eso es lo más importante, el espíritu de ayuda. Pero hay veces que ustedes no se pueden dar abasto y tenemos que hacer algo la sociedad. ¿Qué es lo que podemos hacer, Arturo? Por ejemplo, ahorita que es más, que estamos como más actual con el tema lluvia, ¿no? Claro. Y después nos podemos ir como un poco con la temporada, ¿no? Claro. Después de la lluvia, pues vendrá el invierno y también, pues, qué hacer, ¿no? Claro que sí, fíjate que es muy importante eso que tú comentas. Definitivamente yo creo que un gran error en el que podemos caer es pensar que las instituciones que nos dedicamos a esto somos los únicos responsables de la seguridad, por decirlo así. Yo, como les comentaba hace un momento, creo que lo más importante y lo que nos podría pasar mejor como sociedad, y que es algo de los trabajos muy fuertes que nosotros, comunidad estatal, estamos buscando, que es precisamente capacitar, concientizar a la población, porque tenemos la certeza de que nosotros finalmente, por muchos bomberos, muchos paramédicos, muchos policías que la ciudadanía pueda ver, en el momento de una situación de emergencia no nos damos abasto, como tú lo comentas. Entonces necesitamos que todos en casa, los niños, los adultos mayores, todos sepamos qué hacer ante este tipo de situaciones. Lo primero es conocer qué riesgos tenemos, ¿no? Conocer que estamos en una ciudad donde estamos expuestos, como te comentaba, a sismos, donde tenemos, año con año vemos que pues también somos vulnerables a los temporales de lluvias, que se puede llegar a presentar incendios. Empezar a ubicar primero desde casa nuestros diferentes riesgos, ¿no? Ubicar, por ejemplo, la zona donde estoy, dónde está mi casa, saber qué afectaciones puede tener esa colonia, ese fraccionamiento por lluvias, y empezar a poder establecer a lo mejor un plan familiar de protección civil, precisamente, que todos los integrantes de la familia entendamos los riesgos y tengamos medidas de acción, primero para prevenir y después para saber cómo responder en una situación así, ¿no? Eso está muy interesante, porque podemos identificarnos como familia en algún sentido. O sea, dentro de nuestra familia podemos encontrar a alguien que se ponga más nervioso. Claro. ¿No? Yo sería perdón que me ponga el burro por delante, pero adelante. yo sería de los que no sé por qué me da tanto miedo la lluvia. De verdad, hay veces que me paraliza, o sea, claro. Yo creo que tengo ahí un asunto infantil, ¿no? Entonces ese lo tengo que resolver. Pero sí, podemos como familia encontrarnos y decir, a ver, en ese caso, pues, a tú que te da tanto miedo, pues, tú en medio, para que todos te cuiden, o no sé. Así es. Entonces, por ahí podríamos encontrar pues hasta un asunto ahí importante, ¿no? Dentro de la familia. Sí. Es muy, muy importante eso que comentas. Cuando nosotros conocemos sobre los riesgos y sobre todo sobre lo que podemos hacer por ellos, definitivamente ese miedo, ese temor que a lo mejor a muchos nos podría dar en un momento dado enfrentarnos a una situación de emergencia, empieza a disminuir. Siempre, vamos a temer más a lo desconocido, ¿no? Cuando no sabemos hasta dónde nos pueden impactar los fenómenos perturbadores, qué tanto puede afectarse el lugar donde yo vivo, el lugar donde yo trabajo, pues a lo mejor vamos a tener un poquito más de ese temor, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta qué podemos hacer para enfrentarlo, pues sí, el miedo es algo normal, es algo natural en los seres humanos, pero sí nos permite por lo menos dar una respuesta más asertiva, más adecuada. Para ponerte un ejemplo ahorita que te comentaba del plan familiar, a nivel institucional, a nivel de una empresa, es decir, en los centros de trabajo, por ley precisamente se tiene que cumplir con una unidad interna de protección civil. Hay brigadas, personas que se encargan precisamente de trabajar en las cuestiones de prevención y de atención de las emergencias que se puedan dar ahí. Okay. Ellos, por decirlo así, entre comillas, están obligados. Digo entre comillas porque creo que la palabra obligada me suena un tanto... no sé, no me agrada mucho. Creo que sería muy importante que lo hagan por la convicción de saber que Exacto. Es mejor estar preparados. Sin embargo, sí hay una ley que nos pide a los centros de trabajo que se preparen. En casa no, en casa nadie nos puede obligar, pero sí es una gran sugerencia que nosotros hacemos y promovemos por medio de diferente capacitación y por medio de medios de comunicación,
la elaboración de los planes de protección civil a nivel familiar. Es decir, no es otra cosa más que ponernos de acuerdo en casa y, como te comentaba hace un momento, saber a qué somos vulnerables y también saber cómo prepararnos, ¿no? Por ejemplo, tener un botiquín de emergencia en caso de que alguno resultara lastimado o lesionado, tener, por ejemplo, nuestros papeles importantes a la mano y en algún sobre, en alguna caja que eviten que se dañen en caso de que tengamos que salir de emergencia. Recomiendan que los pongamos en una como bolsas de plástico, ¿no? Así es, pudiera ser para cuidarlos, por ejemplo, de la lluvia en caso de que tuvieran que salir. Sobre todo aquellas zonas que en un momento dado son vulnerables a las lluvias y que a lo mejor tuvieran que trasladarse a algún otro lugar. Y cada quien sabe cuáles son los documentos importantes, pero no se trata de llevar pues todos los archivos, ¿no? Claro. Ahí salen con la caja, no, compadre, o sea, no sé, actas, pasaportes. Así es, números de seguridad social, cosas de importancia, pues que sería importante no perder en caso de que la emergencia se agravara. Uh-huh. Por ejemplo, conocer los números de emergencia, que lo conozca desde el niño más pequeño que vive en casa hasta el adulto mayor. De repente, pues tener ubicado algún punto de reunión, un punto de convergencia, tanto para salir en caso de que hubiera una emergencia como para encontrarse, porque pues muchas veces las emergencias nos pueden sorprender cuando todos los integrantes de la familia están en diferentes lugares. Claro. Entonces, la experiencia nos dice que cuando tenemos un evento fuerte, lo primero que nos empieza a fallar son los sistemas de comunicación. Entonces, a veces no es fácil comunicarse con la familia, se empiezan a preocupar. Entonces, será importante tener, por ejemplo, un lugar donde puedan quedarse de ver y entender ahí que ya se van a ver ahí, y si alguien no llega después de un tiempo determinado, pues a lo mejor ahora sí empezar a buscar, a ver dónde están, por ejemplo, ¿no? Ese está padre, ese está bueno. Es decir, ¿saben qué? O sea, si todos andamos cada quien desperdigados, uh-huh, o como se diga, cada quien en lo suyo, si sucede algo, nos vamos a ver en tal punto, ¿no? Claro. Ya sea en casa de algún otro familiar, o ya sea en un parque al que todos nos juntamos, o en alguna plaza, no sé, Sí. Hasta en la Minerva, ¿no? Tan sencillo que podría ser. Sí, no, digo, el lugar que nos quede mejor de acuerdo donde estemos, ¿verdad? Uh-huh, donde vivamos. Exacto. Pero lo que es muy importante son llegar a esos acuerdos, porque yo les aseguro que muchos de nosotros creemos o suponemos qué hacer en caso de una emergencia, pero si lo preguntamos ya más a detalle, vamos a responder de acuerdo a lo que suponemos. Entonces, que la familia realmente se pueda poner de acuerdo y decir, mira, si en nuestra casa hay un sismo, pues de acuerdo a las características de nuestra casa nos conviene más o resguardarnos en este lugar, o vamos a salir de nuestra casa y nos vamos a ubicar en este punto, que esté libre de a lo mejor objetos que puedan caer, pero que lo determinen, que lo identifiquen y que todos lo sepan. Si es más conveniente salir, quedarse, situaciones de ese estilo, que en el momento de la emergencia, si no nos ponemos de acuerdo, es lo que empieza a generar mayor problemática en la población. Y tenemos que investigar un poco, porque no todos sabemos si nos conviene estar dentro de casa. Claro. Eso ya entra en asuntos como, por ejemplo, el arquitecto, cosas así, pues que a lo mejor la persona, los más, no lo conocemos. ¿Nos podemos acercar con ustedes para preguntarles, o podemos entrar a alguna de sus páginas, o cómo podemos hacer para que precisamente el ciudadano común se familiarice y diga, mi casa no cuenta con estas estructuras, claro, que me permitan, no sé, muchas veces decimos, ponte debajo del marco de la puerta, pero a lo mejor debajo del marco de la puerta pues es lo peor que puedes hacer según las condiciones de tu casa. Así y es. Lo mejor sería salir. Entonces, ¿cómo podemos encontrar y entrar a alguna página, o que nos recomiendes algún curso, o cómo? Sí, mira, nosotros todo el año impartimos capacitación. Tenemos un calendario de capacitación que va dirigido principalmente a las brigadas de las unidades internas, pero también tenemos capacitación abierta al público en general. Mira, eso tenemos cursos que pueden ir desde pláticas muy básicas, pero que son
con puntos muy muy útiles para la gente. Igual pueden acercarse con nosotros a nuestros teléfonos y ya darles más información a través de la coordinación de capacitación, pero claro que sí, nosotros estamos con toda la disposición de lo que esté en nuestras manos, poderles apoyar. Sí es muy importante, ya te lo había comentado, reiterarlo mucho, pues que la gente se involucre en esto, porque a veces se involucra cuando ya pasó algo, ¿no? Ya hasta que ocurrió algo dicen, ay mira, pues es que yo no sabía, ya nos ¿no? pegó, entonces claro. Ahora otra vez. Entonces sí, acercarse con nosotros a nuestros cursos, a nuestras charlas. Digo, por ejemplo, trabajamos mucho con las escuelas, entonces nos acercamos a los niños desde nivel básico, desde las primarias, secundarias y obviamente también en niveles medio superior y superior, y a las unidades internas de las empresas, pero sí para empezar a quitar a veces mitos, ¿no? Eso que comentabas del marco de la puerta, que si debajo de una mesa, son cosas que hemos escuchado a lo largo y del tiempo y que a veces no sabemos el fundamento, ¿no? Decimos debajo del marco de una puerta, tal vez tenga algo de bueno, tal vez no. Una puerta. Si quieres, mira, vamos a dejarlo aquí para que se quede como suspenso. Y okay. ya están llegando algunas preguntillas para precisamente darle salida y que nos contestes todo esto. Vamos a nuestra segunda pausa y ahorita regresamos. Estamos en el DEPA y viendo qué hacer en caso de algún, dijiste, evento... Fenómeno perturbador. Fenómeno perturbador. Hay gente que es un fenómeno perturbador. Ahí venimos, no se vayan. Aquí el Toluco. Estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando con el segundo oficial, Arturo García Tapia, que además de ser un segundo oficial, tener este nombramiento, también es psicólogo, y así es que, pues, qué doble importancia, ¿no? O sea, en tu trabajo, calmar a través de la mente a alguien que esté alterado, ¿no? Alguien que haya sufrido un susto tremendo, que pensó que se le iba a caer en la casa, claro, y que se puso debajo del marco de la puerta y le tronaba todo, y entonces, no, señor, usted no tenía que haberse puesto ahí. Sí. Si quieres, mira, te pregunto esto que acaba de llegar, ¿qué recomendación hay en tiempo de lluvias para ir a la playa? ¿Se recomienda? Ok. Bueno, la información es lo más importante, si alguien tiene pensado viajar, es importante estar revisando, por ejemplo, páginas oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional, donde nos permite saber si tenemos algún evento de tipo hidrometeorológico acercándose a nuestras costas. Ahorita Bien. Estamos, por ejemplo, en la temporada de huracanes. No quiere decir que todo el tiempo esté lloviendo en la costa, pero sí es el periodo de tiempo donde es factible que se formen este tipo de fenómenos. Entonces sí, investigar a través de esas páginas, llamar a la unidad estatal, a las unidades municipales de protección civil y preguntar las condiciones del destino a donde pretendan viajar. Y bueno, si existe la presencia o la próxima presencia de algún fenómeno perturbador al lugar donde van, pues bueno, la recomendación sería permanecer en sus casas, ¿no? Porque los fenómenos perturbadores hidrometeorológicos, un ciclón, alguna tormenta tropical, pues de repente sí nos pueden generar algunas problemáticas en las zonas de costa, ¿no? Tormentas muy fuertes, inundaciones. Entonces la recomendación principal, de acuerdo así para no desviarme mucho, a la pregunta sería investigar en páginas oficiales o a través de la unidad estatal las condiciones en las que se encuentra el lugar a donde van a ir y si hay alguna recomendación en especial en esa zona o en esas fechas, en cuestión de seguridad. Sí, posponer o trasladar a otra fecha claro, viaje, ¿no? Así es. ¿Qué recomendación hay con el mar de fondo? Ok, bueno, también son fenómenos asociados a esta temporada. Tiene que ver con precisamente con algunas cuestiones de los vientos, algunos fenómenos hidrometeorológicos, y en este caso lo más importante es acatar las indicaciones de las autoridades locales. Cuando se presentan este tipo de eventos, se ponen en este caso, por ejemplo, las banderas rojas que manejan la prohibición de ingreso a realizar actividades acuáticas. Entonces, acatar las indicaciones, porque muchas veces pues a veces las personas se molestan porque se les prohíbe el ingreso. Un curso y con esto la libro, vas a ver que no. Exactamente. Esto nada más, porque mucha gente lo pensamos así, dice, esto nada más es para que tomemos precauciones, pero en realidad está muy controlado, así es que claro. No bronca, vete. Sí, no, la principal recomendación sería no hacer caso omiso de las indicaciones. Se encuentra siempre en las playas a donde acudamos las autoridades locales, es decir, la unidad de protección civil municipal, la unidad de protección civil estatal, la comandancia regional más cercana al lugar,
incluso autoridades a lo mejor de otro ámbito como lo que sería la Secretaría de Marina, las indicaciones que se tengan al respecto, por favor acatarlas. Todas van encaminadas a la seguridad de la propia población. Ok, varias preguntas. Hay varios árboles con raíces muy saltadas, digamos. ¿Dónde puedo reportarlo? Ya que en esta época se caen muchos árboles. Entonces, estos árboles que sí, precisamente que hasta levantan la banqueta y todo, ¿dónde podemos reportar? Bueno, eso se tendría que ver directamente en las áreas de parques y jardines o ecología de los municipios, de los ayuntamientos. Ok. Eso es directamente con ellos para que pues vayan ellos siendo su ámbito de competencia, hacer una valoración. ¿Ustedes, el Departamento de Bomberos, no colabora en ese tema? Se hacen algunas revisiones, pero siempre es importante la presencia de parques y jardines porque es su competencia. Digo, a menos, por ejemplo, de que existiera algún riesgo inminente, se pueden tomar algunas medidas, ¿no? Desde acordonar la zona hasta a lo mejor poder cortar algunos puntos. Pero sí, como son tantas las actividades que se tienen en los departamentos de bomberos, cuando es a nivel preventivo, inicialmente tendremos que revisarlo por medio de los ayuntamientos. Ok, en época de lluvia suben los arroyos. Si alguien es arrastrado por la corriente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la recomendación principal sería hay que evitar ser arrastrados por arroyos. Claro. ¿Qué anda haciendo por ahí? ¿No está viendo que está? Miren, es un punto muy importante esto que comentan. En esta temporada, los arroyos, por pequeños que parezcan, pueden llegar a volverse muy, muy turbulentos en cuestión de minutos. Hay algo que debemos de tomar en consideración. A veces, aunque en el lugar donde se encuentren las personas de día de campo, de paseo, viendo el arroyo, aunque ahí, por ejemplo, no esté lloviendo, eso no es garantía de que el arroyo no pueda crecer. Ahorita estamos en una temporada precisamente de lluvias, entonces el arroyo tiene orígenes desde diferentes lugares, en otro lugar puede estar lloviendo y pueden darse crecientes muy repentinas. Entonces es importante evitar meterse a los arroyos, o si lo hacen, bueno, pues hacerlo con todas las precauciones y no en los momentos donde pueda haber posibilidad de lluvia. Entonces, eso sería la principal recomendación. En caso de ser arrastrado, ya estamos hablando de una situación muy extrema. Pues sí, ya se requiere de asuntos, o más bien técnicas, movimientos. Sí. Es una situación ya muy delicada. Donde solo ustedes, la gente que está preparada y que estudió, y algunas veces así los ponen en un dilema, ¿no? Ya hablamos ¿Cómo le hacemos? Ya hablamos de una situación de rescate que no es nada óptimo. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué hacer? La creciente se lleva árboles, se lleva vehículos y se lleva lo que tenga enfrente. Entonces imagínense qué puede hacer con una persona. Una persona queda a la deriva y difícilmente va a poder hacer algo para salirse. Ni aunque seas el mejor nadador. No. Ahí ya hablamos de cuestiones de la fuerza del agua, y además que recordemos que los ríos, los arroyos, pues arrastran una gran cantidad de materiales. Entonces podemos sufrir golpes de rocas, de muchas cuestiones. Como dijiste, hasta un carro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, lo principal, creo que pensando en la esencia de la protección civil, que es la prevención, es gestionar esto, ¿no? Evitar este tipo de riesgos, evitar exponernos a nadar en lugares, en puntos de agua que no sean aptos para nadar. Esta pregunta que acabo de leer, lo hemos vivido, y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando saben de algunos casos, se han dado aquí en Guadalajara. Los famosos truenos y los rayos. ¿Tenemos que tenerles miedo, o qué hay que hacer en sierras? Se escuchan muertes y bueno, pues relámpagos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Porque pues lo vemos, ¿no? O sea, se escucha el trueno y luego también viene el rayo, y como lo comentaba, hemos sabido casos de que pues les han caído rayos claro, desde jóvenes, niños, adultos. Claro, sí. Bueno, las tormentas, en este caso tormentas eléctricas, es algo propio también, es muy, muy común en esta región. La recomendación sería evitar estar expuestos, es decir, al aire libre, cuando se presenta una tormenta eléctrica. Por ejemplo, si estamos en algunos lugares que pudiéramos estar haciendo actividades acuáticas, salir del agua, por ejemplo en balnearios, en albercas, y se presenta vemos la presencia de tormentas eléctricas, salir del agua y resguardarnos
principalmente dentro de estructuras, es decir, de las casas o de estructuras de ese estilo, no debajo de un árbol, no cerca de grandes estructuras que puedan ser metálicas y que no cuenten con un pararrayos, por ejemplo, ¿no? Entonces, evitar estar al aire libre, por ejemplo, comentaban en la sierra, en la ¿no? sierra, evitar estar a la intemperie y buscar refugios, pero que no sean relacionados a árboles, ¿no? ¿Un auto puede funcionar? Es más seguro estar en el auto, sí. Que en la intemperie. Sí, por supuesto. sí, así es. Entonces, digo, lo ideal es buscar resguardarnos en ese tipo de tormentas. Si lo primero que hay es el auto, bueno, el auto, pero sí en el primer momento que sea posible buscar un lugar aún más seguro que lo que es. Ya sea una casa. Sí, meter a nuestra casa, alguna centro comercial, algún lugar que nos permita estar protegidos. Muchos de los edificios, por ejemplo, aquí en zona metropolitana, pues cuentan con pararrayos. Entonces, esto nos ayuda o nos da una mayor garantía de que si se presenta algún evento de estos pueda ser aterrizado en los puntos que están destinados para eso. Claro. Pero sí, de cualquier manera, evitar ese tipo de acciones, ¿no? De estar... Muy bien. Perfecto, vamos a hacer es la última, ¿verdad, Toluca? Vamos a hacer la última pausa y regresamos con inundaciones, alcantarillas, claro todo esto, baches. Muy importante. Híjole, en estos días. Ajá, la gente anda en bicicleta, en motocicleta. ¿Qué hacer si ya se empezó a inundar? Y si nos la rifamos, si no nos la rifamos, qué mejor. Claro. Entonces, ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. Ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con el segundo oficial Arturo García de la corporación amada, querida, apreciada, valorada, regocijada, pues no sé cuántos, pues chuleada, no sé cuántos adjetivos siempre de agradecimiento positivos, que es la corporación de nuestros amigos los bomberos que, bueno, pues dan sus vidas, ¿no? Para que la gente esté, pues, viviendo mejor. En este temporal de lluvias nos estaban comentando que ya tenemos 3 decesos, pues, desgraciadamente, que se pudieron evitar. Así es. Sí, lamentablemente va muy de la mano todo esto que venimos comentando, la importancia de prevenir. Uh-huh. Esos 3 decesos que se tienen, bueno, han sido uno por rayo, precisamente lo que preguntabas hace un momento, y 2 prácticamente han sido porque han sido arrastrados en vehículos, uno en el caso de una motocicleta y otro de un vehículo, un carro. Es muy importante que consideremos que en una lluvia, en una tormenta fuerte, los niveles de agua pueden crecer, pueden subir de manera importante, de manera considerable y rapidísimo, así es. De aquí depende y partamos del conocimiento de las zonas de la ciudad. Conocemos que hay puntos en la ciudad que año con año nos traen estas problemáticas y es muy importante, ahí es donde todos debemos empezar a gestionar nuestra propia seguridad. Cruzar, por ejemplo, empecemos por dar el ejemplo de cruzar a pie. Eso es muy, muy riesgoso cuando hay niveles altos de agua en la vía pública, porque con 10 o 15 centímetros de agua que tengamos sobre vía pública, ya perdemos de vista puntos como alcantarillas, bocas de tormenta, baches. Entonces, podemos generar que nos lastimemos en el mejor de los casos al caminar o lamentablemente, como se ha dado en algunas otras ocasiones, personas que caen en alguna alcantarilla que estaba destapada o alguna cuestión así que se pudo haber evitado. A veces por cuestiones pues tal vez porque la gente tiene prisa, la desesperación de moverse de ahí, sí. Nos lleva a tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, sí es muy importante pues que lo consideremos, que lo pensemos en los momentos que estamos tranquilos y darnos cuenta que lo mejor es, si estamos en algún lugar donde hubo una tormenta muy fuerte y los niveles de agua están muy, muy arriba, pues esperar unos minutos. Así como la creciente puede venir muy rápido, puede empezar a bajar también rápido. Okay. ¿Por qué? Porque bueno, los mismos niveles, declives de las calles hacen que también pronto empiecen a bajar. Más vale llegar unos minutos tarde, perder una cita, perder incluso a lo mejor un día de trabajo, es que yo creo perder la vida, ¿no? Además, en esos términos, pues todo el mundo nos dimos cuenta de cómo llovió, ¿no? Claro. Hablando así de ese caso en específico, ¿no? Y tengo la cita, tengo el compromiso, tengo no sé qué. Bueno, pues ya cayó el tormentón, pues los que están esperando que llegues o lo que sea, van a tener esa consideración y van a decir, seguramente lo agarró en algún lugar en donde se está complicando la cosa, ¿no? Claro. Y qué mejor que
en algún otro momento se pueda mandar un mensaje, se pueda comunicar y decir, oye, no pude llegar. Claro. Todo estaba a mi alrededor muy peligroso, inundándose. Yo venía caminando. Ahora, punto número 2. La persona esta que murió en la motocicleta, ¿cómo fue arrastrado? O sea, se quiso hacer... Quiso cruzar algunos puntos precisamente con crecientes. Y obviamente, bueno, la corriente es muy fuerte, generó la pérdida de control y el arrastre del vehículo, ¿no? Eso no solo ocurre, digo, en las motos podría parecer algo más vulnerable, pero por ejemplo en los carros también, la gente a veces se siente confiada porque en el vehículo, bueno, va a pasar una calle, algo que esté muy inundado, y recordemos que los niveles de agua, como lo comentaba, bueno, pueden subir en cualquier momento, y además los vehículos, dependiendo obviamente el vehículo que tengamos, lo grande, lo pesado que sea, en algún momento dado, ya con niveles de agua, no sé, 40, 50 centímetros, es muy probable que en algún momento empezamos a perder tracción, es decir, el carro literalmente empieza a flotar. Sí, entonces claro, empezamos a perder el control del vehículo, ya no lo podemos controlar y ¿qué va a hacer el vehículo? Pues va a ser arrastrado hacia donde vaya la corriente. Algo que ocurre muy común, lamentablemente, por ejemplo, los vehículos varados. Ajá. Se quedan dentro de un túnel vehicular o en alguna calle con niveles importantes de inundación, porque finalmente, digo, un vehículo que tendrá 40 centímetros cuando mucho lo alto del escape, ajá, del motor. Entonces, en cuanto el escape empieza a meterse agua, los motores se apagan, fallan, el carro se detiene y al momento de detenerse, pues obviamente quedamos sin el control ya del vehículo y son arrastrados. Entonces, la recomendación más importante es no tratar de cruzar calles, mucho menos arroyos que lleven creciente, con vehículos, aunque estos parezcan que sean altos, porque finalmente la fuerza del agua es mucha. Por muy alto que sea el vehículo, puede sufrir una falla mecánica y dejarnos a la mitad del cruce y ya estar a la deriva, ¿no? Entonces sí, tener mucho cuidado con eso. Casos muy extremos, digo, si ya quedamos varados en algún lugar, estar continuamente verificando el nivel de agua hasta dónde va subiendo, inmediatamente solicitar o hacer la llamada al servicio de emergencia para poder ser rescatados lo más pronto posible. Claro. Por ejemplo, Arturo, un caso específico, no sé, nos coordinamos en una cita y vamos en una zona, porque me gustó mucho ahorita que mencionaste, no todos conocemos la ciudad y no todos sabemos cuáles son, uh-huh, cuando empiece la lluvia, en qué lugares se inunda, ¿no? Claro. Entonces, tenemos una cita y vamos por allá y empieza a llover y vemos que se está inundando. ¿Qué sería la mejor recomendación? Decir, híjole, si llego o no llego, ya esto se está poniendo muy feo, se está inundando. Habrá gente que no sepa, ¿no? En específico, la zona del Plaza del Sol. Todo mundo de los que estamos pues, más o menos por la zona o más o menos informados, sabemos que a la menor provocación ya se inundó, ¿no? Entonces, pues ya le evitamos. Pero habrá gente que no. Claro. ¿No? Entonces, ahí a todas estas personas, ¿cuál sería como la recomendación general que tú darías cuando te toca ya así, un caso así? Claro, sí, tienes toda la razón. Digo, hay mucha gente que a lo mejor no conoce esas zonas, gente que venga de fuera. Algo muy importante sería en todo momento estar muy atentos a observar la tormenta, estar con los 5 sentidos ahí y empezar a observar nuestro entorno. Si nosotros vemos que las calles están empezando a inundarse, si la tormenta es demasiado que incluso casi nos impida ver, porque en ocasiones ocurre ni con los limpiabrisas a la máxima potencia podemos ver. Entonces, en esos casos la principal recomendación es buscar un lugar seguro, digo, porque tampoco nos vamos a detener a la mitad de la calle. No, pues no. Vamos a buscar a medida de lo posible un lugar seguro, una banqueta, una rampa, buscar, sobre todo si vemos que se está subiendo el nivel del agua, buscar algún punto más elevado y detenernos. La recomendación sería orillarnos con nuestras luces intermitentes y verificando pues que el detenernos no vaya a causar una situación de riesgo mayor, que no vayamos a estar en un lugar donde alguien no nos pueda ver y podamos resultar a lo mejor chocados o golpeados, pero sí orillarnos, buscar un espacio y evitar pasar, intentar ahí quedarnos hasta que pase la tormenta. Podemos observar los niveles de la calle en la propia banqueta, ver hasta dónde va el nivel subiendo, observar en otros vehículos hasta dónde va el nivel y de verdad si el nivel está subiendo mucho, detenernos, ¿no? Orillarnos en un lugar seguro y esperar a que pase la tormenta por nuestra propia seguridad.
Perfecto, pues se nos está terminando el tiempo. Yo creo que podrías, Arturo, compartirnos, no sé, su página, su teléfono, dónde podemos, conectar con ellos con ustedes para que, pues, estemos al tanto, ¿no? Y hacer esta función de autorresponsabilizarnos para no dejarles todo en sus manos, porque no depende. La vida de nosotros no depende de ustedes, ¿no? O sea, no porque existan y tengan la preparación, la vocación, el espíritu y todo esto que ustedes lo tienen, y nosotros pues confiarnos y decir, claro, ahí están ellos, ¿no? Mejor participar. Acabas de decir algo muy importante. La vida de cada uno de nosotros depende de nosotros mismos. Claro, pueden acercarse a nosotros a través de los diferentes medios. Repito, nuestro teléfono es el 3675-3060. Ese es en el caso de vía telefónica. Y pueden hacerlo a través de las redes sociales también. En el caso del Facebook es Protección Civil Jalisco, UEPCB. Y en el Twitter nos pueden encontrar como @PCJalisco. Ahí pueden acercarnos, hacernos preguntas y todas son atendidas por nuestro personal de comunicación social para darle la mejor orientación posible. Perfecto. Arturo Macías, muchísimas gracias. García, perdón. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, ojalá que este temporal de lluvias pues ya se quede en esos 3 desafortunados decesos y que bueno, pues sigamos adelante y que se involucre más la sociedad, que este espacio ayude precisamente para eso, para que la sociedad tome conciencia y nos hagamos responsables. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por estos espacios y los invitamos para que cualquier duda que tengan se acerquen con nosotros a la unidad estatal y podamos apoyarlos de esa manera. Perfecto. Muchísimas gracias. Se quedan con el doctor Gilberto Martínez y en la zona G. Pásenla muy bien. Adiós, buenas noches.